Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista para entender lo que está pasando ahí fuera, lo que está pasando ahí en los mercados. Dejadme antes que nada que presente a nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Sergio Ávila, Sergio es analista de mercados de IG Markets. Sergio, no sé cómo lo estás viviendo un poco. Tuvimos la tremenda caída inicial, luego esta recuperación que hemos tenido. No sé, ¿qué balance haces tú de la situación de mercado? ¿En qué punto crees que nos encontramos ahora mismo? Bueno, yo creo que efectivamente tuvimos esa fortísima caída, ¿no? En la que vimos un aumento de volatilidad no visto antes muchísimo tiempo, desde la última crisis y superando máximos. En cuanto a volatilidad, hemos visto en este caso un rebote, ¿no? En el que nos estamos todavía encontrando de momento. Y bueno, parece que los inversores, pues algunos tratan de anticipar una vuelta en V del mercado. Otros simplemente piensan que es un rebote dentro de una tendencia claramente bajista, ¿no? Que ha comenzado pues con toda esta crisis sanitaria inicialmente y que se va a convertir sin lugar a dudas en una crisis económica. Lo único que sí que es cierto que bueno, pues estamos ahora mismo en zonas importantes de niveles de precios que yo creo que hay que tener, que hay que estar muy vigilante, ¿no? Qué es lo que hace el mercado, porque podemos ver una vuelta directamente claramente en V. Si empezamos a ver superaciones de niveles importantes de FIBO de toda la caída previa, ya por ejemplo lo hemos visto en el Nasdaq, ¿no? Que hemos superado el 61,8% de FIBO de toda la caída anterior, pero sí que es cierto que no hemos llegado todavía a superar el máximo previo que se generó en la primera caída, ¿no? Que tuvimos en febrero, y ahí tuvimos una primera caída, luego hubo un rebote, se generó un máximo y después tuvimos las caídas más fuertes en marzo. Los demás índices de momento están por debajo de esos niveles importantes. Entonces, ¿qué es lo que podríamos plantear aquí? Bueno, pues yo lo que veo es que los inversores se han lanzado claramente a comprar aquellos valores del sector tecnológico de las grandes compañías, como puede ser Amazon, como puede ser Netflix, compañías del Nasdaq, ¿no? Que al final es el mercado que está tirando de todos los demás. Pero sí que es cierto que si nos ponemos a hacer un balance general, vemos que dentro del Nasdaq únicamente tenemos a día de hoy un 40% de compañías por encima de la media a largo plazo, o sea, un 40% de compañías alcistas, frente a un 60% que de momento están todavía en tendencia bajista. Y por otro lado nos encontramos a un S&P 500 en el que tenemos un 35% de compañías en tendencia alcista por encima de la media a largo plazo y el resto estarían en tendencia bajista. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esto es que hay una gran predisposición entre los inversores a comprar las grandes compañías, las FANG, ¿no? Por así decirlo. Y aquí habrá que ver a partir de ahora si después de esta fortísima subida que han tenido estas empresas se empieza a ver alguna corrección, porque en caso de que empiecen a tener corrección estas empresas, lo más normal es que el mercado corrija en todo su conjunto, ¿no? Que además tienen mucha más debilidad que estas empresas. En el caso de Europa, pues una debilidad mucho más clara que en Estados Unidos, ¿no? Aquí parece que las medidas que está tomando el Banco Central Europeo no son del calado, ¿no? Que están teniendo en Estados Unidos, que allí, bueno, pues tenemos la QE limitada, tenemos a la Reserva Federal prácticamente comprando de todo. Lo único que de momento no ha comprado ha sido acciones. Creo que en algún momento dado podría ser que también viéramos esa situación. Y por tanto, bueno, pues en Europa muchísima más debilidad. Además, creo que estamos peor preparados para poder salir de esta crisis y creo que las medidas que se están tomando también no son tan potentes como las que está tomando Estados Unidos. Por tanto, creo que de momento podríamos decir que estamos todavía dentro de una tendencia bajista y dentro de un rebote dentro de esa tendencia bajista y habrá que ir viendo si se van perdiendo niveles de soportes para plantear bueno, que de nuevo entren las caídas, ¿no? Sería la primera vez en la historia en la que tuviésemos una vuelta en V después de un crack. Ya veremos, de momento hay simplemente que hay que ir viendo y hay que ir esperando. Fíjate, decías que no se puede descartar incluso que la Reserva Federal Americana compre acciones, ¿no? Que esto sonaba imposible hace solo unos meses y ahora empieza a estar en las agendas. Tú decías que lo es posible, ¿no? Bueno, yo creo que viendo el nivel de estrés que está presentando la Reserva Federal, ¿no? Que parece que bueno, pues que tiene bastante miedo hacia una situación que realmente es histórica y que es algo que no hemos visto, por lo menos los que estamos vivos, ¿no? No hemos visto
anteriormente que hayamos tenido una paralización completa de la economía mundial, o sobre todo de las grandes economías, como puede ser China en cierta parte cuando estuvo confinado, Europa y Estados Unidos ahora, y bueno, que también se está extendiendo hacia otras partes como puede ser América Latina o incluso la India, ¿no? Que es uno de los países emergentes que también pues tiene un gran peso sobre el Producto Interior Bruto y que si esto se empieza a ver ampliaciones y se empieza a ver un confinamiento mucho más brusco allí también, pues que pueda ser una crisis global más grande de lo que inicialmente se puede estar anticipando. Entonces, viendo eso, pues evidentemente con tal de que quizás no quiebren empresas, porque al final si empezamos a ver cascada de quiebras, luego sería mucho más complicado poder sostener, ¿no? Entonces yo creo que viendo la situación actual y viendo lo que está haciendo la Reserva Federal, sería algo que no ha hecho nunca en la historia, pero que sí que podría hacer en estos momentos, sobre todo si viésemos pérdida de los mínimos que vimos en el mes de marzo. Yo creo que a partir de ahí sí que podríamos empezar a ver ya que la Reserva Federal ya va con todo, incluso comprando acciones. De momento, evidentemente, no está dentro de las quinielas, pero no sería descartable. Sí, Sergio, nosotros la verdad es que estamos haciendo directos en YouTube y tal, y mucha gente nos pregunta esto. Dice, oye, pero esto va a volver otra vez a mínimos, tiene pinta de que se va a ir a mínimos, me espero para comprar. Esto siempre es complicado, ¿no? Pero como lo veis vosotros, ¿contempláis entonces que se pueda dar ese escenario, no? Bueno, yo creo que bueno, viendo el pasado, ¿no? Evidentemente no hay por qué comparar una crisis con otra, pero bueno, si al final si hacemos un balance de lo que ha pasado en otras crisis, lo normal es que haya habido más caídas y que no se haya dado la vuelta en V en ninguno de los casos, ¿no? Entonces, a pesar de que pudiera haber fortaleza en el mercado y de que aun viendo, ¿no?, que los grandes fondos de inversión todavía no están entrando en el mercado, que están mayoritariamente en liquidez, en gran parte, que tiene mucho capital para poder entrar, si se pusieran evidentemente todos a comprar, pues esto haría, ¿no?, que las subidas que estamos viendo, que han sido con un bajo volumen, pues que se puedan ver con un volumen más amplio. Pero yo estoy viendo que las manos fuertes están muy cautelosas, evidentemente porque saben que hay una crisis económica por detrás. Vamos a ver ya casi 26 millones de parados en Estados Unidos, ¿no?, que es algo que también es histórico. Entonces, lo más normal sería que por lo menos, no sé si volver a los mínimos, creo que podría ser algo que sí que pudiera ser así, ¿no? A medida que se vayan publicando datos macroeconómicos que van a ser evidentemente peores de los que venían siendo tiempo atrás, cuando ya se empieza a ver el efecto real del coronavirus, y a medida que se vayan publicando resultados empresariales de las compañías, que evidentemente este trimestre puede ser que no contemple todo el efecto económico negativo del coronavirus, porque si nos fijamos en la temporada de resultados de Estados Unidos, solamente serán 2 semanas de confinamiento lo que están afectando, y aún así ya se espera una caída de casi el 13% en los beneficios del S&P 500. Si nos esperamos al próximo trimestre, cuando ya realmente empecemos a ver la claridad, ¿no?, de este impacto económico en las cuentas, pues quizás por lo menos pueda entrar un poco más el miedo. Yo creo que no volveremos a tener los niveles de volatilidad que hemos tenido tiempo atrás, pero sí que creo que bueno, pues viendo la sobrecompra que tenemos ahora mismo en el mercado, pues que lo más normal es, no tardando mucho, empezar a ver algún tipo de corrección que bueno, ya veremos a ver dónde nos lleva. Creo que sí que se podrá comprar a precios más bajos de los que estamos cotizando ahora, y por tanto, bueno, pues si no se ha entrado ya en todo el rebote, pues esperar a ver hacia dónde se puede caer para volver a tomar decisiones de inversión a futuro. Eso quien no haya entrado en el rebote, ¿no? O sea, quien está ahí esperando, no sabe si entrar o no, tú ese tu consejo. Pero para el que está dentro y te está escuchando ahora y dice, uy, a ver si esto se va otra vez para abajo, que al final, ¿qué es lo mejor ahora para proteger carteras sin tener que deshacer toda la posición? Bueno, lo mejor siempre para invertir, desde mi punto de vista, es comprar valores fuertes, es decir, valores que están en tendencia alcista y que habitualmente lo hacen mejor cuando el mercado sube y lo hacen y sufren menos cuando el mercado cae, ¿no? Aquí en este caso tenemos ahora mismo bastantes compañías que sí que se están dando la vuelta en V, que están teniendo un gran comportamiento a pesar de todas las fuertes caídas, y habría que hacer un buen stock picking. Ya no es lo típico que hemos hecho hasta antes de las caídas, ¿no?, que la gente se posicionaba en ETFs porque el mercado subía claramente su conjunto. Ahora ya va a haber que hacer una gestión algo más activa, ¿no?, algo más específica, buscando las compañías que realmente se puedan ver
beneficiadas de todo este tema, ¿no? De toda la situación en la que nos encontramos y que por lo menos puedan sufrir menos que todas las demás. Por lo tanto, la situación actual para proteger las carteras pues sería eso, invertir en sectores, principalmente yo creo que sectores defensivos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, sectores de salud, las farmacéuticas, que estamos viendo que evidentemente también incluso en época de crisis pues es un sector defensivo. Cuando hay crisis también se consumen medicamentos y si además es una crisis sanitaria, pues evidentemente mejor, más beneficiadas se pueden ver en esta situación. Luego tenemos otros sectores también que se pueden ver beneficiados a futuro, como puede ser la alimentación y bebidas, ¿no? Sectores defensivos. La gente, aunque entremos en crisis, aunque tenga menor poder adquisitivo, va a seguir comprando alimentos. Y dentro de lo que es el sector tecnológico, que no es tan defensivo, sino que digamos que es más cíclico, sí que es cierto que bueno, el hecho de que estemos ante una crisis en la que está conllevando confinamiento, pues puede hacer que la mayor parte de las empresas por lo menos se propongan en sus planes de negocio a partir de ahora o en sus planes de gestión poder hacer pues que la gente pueda trabajar desde sus casas, ¿no? Y que eso conlleve compra de equipos informáticos y hacer bueno, pues una inversión en que la gente pues pueda trabajar desde su casa y que necesitemos más tecnología. Por lo tanto, la tecnología, estamos viendo que ya se está viendo beneficiada de ello, creo que también se seguirá viendo beneficiada de todo este tema. Y luego otros sectores que también se comportan mejor en épocas de crisis, pues pueden ser sector utilities, agua, luz, gas, que al final también se sigue consumiendo, incluso a pesar de que haya un menor poder adquisitivo, incluso a pesar de que haya crisis económica grande. Y luego, por ejemplo, las teleco, en esta situación en la que nos encontramos, hay que ser muy selectivo porque el sector de telecos ha sufrido también mucho y hay muchas compañías que están claramente en tendencia bajista, pero bueno, habría que, si se quiere coger algo del sector, buscar muy bien aquellas compañías que puedan estar, bueno, pues que puedan tener un negocio solvente, ¿no? Y luego, dentro de los sectores, lo ideal sería buscar compañías que tengan poca deuda, ¿no? Porque también, si estamos ante una situación en la que puedan venir pues problemas de solvencia, cuanto menos deuda tenga la empresa, menos probabilidad pueda tener de entrar en concurso de acreedores o de quebrar, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí estaría la clave, buscar sectores defensivos y con poca deuda para poder cubrir posiciones y luego a partir de ahí ya pues tenemos también, si queremos hacer coberturas, siempre y cuando nos permitan los reguladores poder poner posiciones cortas, siempre se puede operar en derivados también, ¿no? Que nos permitan, pues a medida que tenemos las carteras, si no nos queremos deshacer de esas acciones, ¿no? O de la cartera en su conjunto que queramos tener, ya pueda ser, por ejemplo, también ETFs indexados, pues uno se puede poner corto en el momento en el que pueda empezar a ver que puede haber un poco más de presión o de que estemos sobrecomprados. Yo creo que ya estamos cerca de ese momento en el que podamos ver sobrecompra y que quizás sea el momento de empezar a cubrir posiciones, ya te digo, con derivados, como pueden ser CFDs, turbos, puede ser barreras, cualquier tipo de derivados que nos permita invertir a la baja también, ¿no? Sergio, ¿y volatilidad? Porque como siempre se suele mover en dirección contraria un poco a lo que hace el mercado, ¿esa es una opción también? Bueno, yo creo que la volatilidad tiene pinta, ¿no?, de volver a arrancar. Estamos estamos viendo que efectivamente estamos muy sobrecomprados. Si estamos sobrecomprados ya en estos niveles, que todavía no ha dado una confirmación de un cambio o de que comience una corrección, ¿no? Porque tendríamos que ver pérdidas de directrices, pérdidas de soportes anteriores que todavía no se ha dado el caso, pero sí que se empieza a ver que hay un poco menos de fortaleza en los índices a la hora de tratar de seguir avanzando en el rebote en el que nos encontramos. Entonces, en el caso de la volatilidad, sí que es cierto que la volatilidad subió con muchísima fuerza desde el 20 de febrero, ha ido ya también con bastante claridad el índice del VIX. Hemos visto una fortísima subida, ¿no? Casi, en este caso incluso ha llegado a superar pues niveles históricos a precios de cierre. No ha llegado a generar máximos, pero sí máximos de cierre, y hemos visto pues que después de los máximos que generamos el día 18 de marzo hemos tenido una fuerte caída que ha llevado al VIX a caer por debajo del 61,8% de toda la subida previa. Sin embargo, yo creo que bueno, que es difícil que volvamos a ver esos niveles de volatilidad que hemos visto hasta ahora, pero es un activo, el índice de volatilidad es un activo que se puede tener muy presente, también evidentemente porque va en contra de lo que hace el mercado, ¿no? Cuando el mercado empieza a subir, la volatilidad pues suele tender hacia niveles bajos, normalmente
pues zonas entre niveles de 13,15, 13,17 el índice de volatilidad, pero es que ahora mismo estamos en 36, que normalmente 36 suele ser un techo de mercado de manera habitual cuando no hay una volatilidad extrema, pero es que hemos llegado a estar por encima de niveles de casi de 80, ¿no? Entonces, a partir de aquí, si pensamos que el precio de los índices pueden empezar a tener algún tipo de corrección, evidentemente eso se tendría que ver claramente también extrapolado al índice de volatilidad, con lo contrario, ¿no? Con subidas en el índice. Entonces, yo que me fijaría en el índice del VIX, bueno, pues tenemos una primera resistencia en los 37,1. Si vemos un cierre diario por encima de esos niveles, pues quizás podría ser también buen momento para comprar VIX y, en este caso, cubrirnos ante esas posibles caídas que pudiera haber. Te quiero preguntar por un par de materias primas, pero antes has mencionado precisamente el tema de los reguladores limitando o prohibiendo parte de las posiciones bajistas. Recientemente se acaba de prolongar esa prohibición. Si en algún momento o si en el siguiente periodo se levanta, ¿qué crees que puede pasar en estos valores en los que ahora mismo no se puede operar a la baja y cuánto está afectando un poco eso al partícipe que quiere cubrir sus carteras? Bueno, yo creo que la prohibición de cortos me parece a mí que la vamos a tener durante bastante tiempo. Viendo la situación actual y viendo que la crisis económica que nos viene va a ser bastante amplia y viendo que, por ejemplo, en el caso de España, pues tenemos una gran parte, ¿no?, de nuestra economía en sectores cíclicos. De hecho, en el IBEX 35 tenemos un tercio de bancos, que son pues los sectores que más se ven perjudicados en épocas de crisis. Evidentemente los inversores se están focalizando mucho en cuáles son los sectores que más se pueden ver perjudicados, o puede ser el sector bancario, o puede ser seguros, medios de comunicación también, cierta parte, ¿no?, porque en época de crisis ven cómo las empresas recortan parte en publicidad y sobre todo compañías como la del sector turístico. España es una economía que depende mucho del sector turístico. Tenemos en el IBEX aerolíneas como IAG, tenemos compañías hoteleras como Meliá. Dentro del IBEX y fuera del IBEX tenemos a NH y bueno, compañías que en este caso pues se puedan ver muy perjudicadas. Si se vuelve a poner si se prohíben o si se vuelve a permitir la operativa en corto, es muy probable que muchos de los inversores pues apuesten en contra de estas empresas porque piensen que a largo plazo vayan a tener un impacto mayor, un impacto económico en sus cuentas, ¿no?, en sus resultados empresariales. Y eso evidentemente podría causar una mayor presión o una mayor aceleración de las ventas y que por tanto pues cayese más el IBEX. Por eso yo creo que va a ser complicado que veamos que lo levantan por lo menos a corto plazo ese veto, y en caso de que así fuese, pues habría que estar muy pendientes de estas compañías, sobre todo si se está posicionado en ellas como parte de las carteras para poder cubrirlas, y yo creo que muchos de los inversores irían en cortos en muchas de estas empresas. Muy bien. Petróleo, Sergio, fue el catalizador o lo primero que estalló, casi, con aquellos desplomes que tuvimos en tan pocas sesiones. Parecía que con el acuerdo de la OPEP Plus se ponía un poco límite, pero ha pasado lo contrario, ¿no? Casi hemos visto otras sesiones de fuertes desplomes, se ha ido a mínimos el precio. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Bueno, aquí tenemos dos situaciones, ¿no? Por un lado, la parte de la demanda, que es la clave de todo esto. Estamos viendo que pues la demanda está por los suelos en estos momentos, teniendo en cuenta evidentemente que tenemos los principales países generadores de riqueza, ¿no?, por así decirlo, industriales, los tenemos ahora mismo totalmente confinados. Estados Unidos, Europa también, Alemania, países que utilizan mucho petróleo, China también durante todo el tiempo que ha estado confinado, que ha pues reducido claramente esa demanda del precio del crudo, y esa sería la parte más importante en estos momentos, ¿no? Ya se empiezan a ver cómo pues las instalaciones de almacenamiento en Estados Unidos parece que se pueden llenar pronto, y eso hace que muchos de los de las empresas, ¿no?, que tienen estos almacenamientos, pues que prefieran incluso vender por debajo de los precios de cotización con tal de de quitárselo en medio, porque a veces es más caro mantener el precio, mantener el petróleo almacenado que
simplemente incluso que producirlo en muchos casos, ¿no? Que tenerlos ahí almacenados. Por lo tanto, esa es una parte, y por otro lado la parte tenemos de la oferta, ¿no? En la oferta hemos visto que sí, hemos visto un acuerdo entre la OPEP Plus, pero es un acuerdo que se queda bastante por debajo de lo que el mercado inicialmente esperaba. El mercado esperaba que hubiese un recorte mayor. Inicialmente Arabia Saudí dijo que iba a inyectar 12 millones de barriles diarios. Luego hemos visto que los recortes han quedado, bueno, pues por debajo de lo que todo el mundo esperaba, y evidentemente ante una caída fortísima de la demanda, con un recorte de producción menor de lo esperado y con grandes compañías petroleras tratando de sacar petróleo, ¿no? De venderlo incluso a cualquier precio, por así decirlo, pues lo normal es que el precio del crudo siga viéndose penalizado. Sí que es cierto que los futuros de aquí a 2 trimestres están anticipando que podría haber una recuperación, porque quizás el mercado empieza a pensar que a partir de que ya en 2 trimestres podamos tener las economías abiertas. Yo soy también un poco cauteloso en ese sentido, ¿no? A pesar de que están diciendo que hemos llegado ya al pico, en la mayor parte de los países no sería descartable que se abran las economías y que de nuevo volvamos a tener que hacer una segunda parte de confinamiento porque empiecen a aumentar de manera brusca los casos, ¿no? Por tanto, bueno, pues creo que el petróleo es un activo que se va a ver perjudicado porque estamos ante una crisis global, una crisis primero porque está paralizada la economía y segundo, una vez que esté abierta, porque la actividad económica no va a ser la misma que la que teníamos antes, ¿no? Y por tanto también ahí la demanda pues va a ser inferior a la que teníamos antes de comenzar, antes de que se cerrasen todos los países. Y para terminar, el activo refugio por excelencia del que todo el mundo habla, que es el oro, ¿no? Siempre en las crisis siempre tiene ese brillo un poco más especial. Diría aquel. ¿Cómo veis vosotros el oro también después de la subida que ha tenido en las últimas semanas? ¿Y cuál creéis un poco, si lo veis positivo, que sería la forma de invertir en esta materia prima? Es una cosa, este metal precioso, es una cosa que nos pregunta mucho la gente también. Bueno, yo creo que el oro evidentemente es un activo que actúa como valor refugio, ¿no? Porque cuando hay épocas de crisis, al final es un activo que todo el mundo quiere tener para, pues, intentar, ¿no? Salvarse de la inflación que pueda haber cuando se inyecta mucho dinero en las economías, ¿no? Y por eso actúa como refugio, y también porque podría haber expectativas de pensar que el dinero fiat, lo que conocemos como dinero, pues con las políticas económicas que están llevando a cabo los bancos centrales, pues que esto al fin y al cabo no pueda ser muy sostenible durante muchísimo tiempo, este aumento de deuda considerable que estamos teniendo en todas las economías a nivel global, y por lo tanto ahí pues el activo, el oro, actúa como tal, ¿no? Como un sitio donde refugiarse, y es un activo que está en tendencia claramente positiva, ¿no? En el caso del oro, pues se podría plantear si va a operar a largo plazo, incluso comprar lingotes de oro. Si se va a operar a un plazo inferior, pues lo normal sería hacerlo con derivados, ¿no? Y tratar de buscar movimientos de un plazo inferior, con mayor liquidez, que nos permita pues posicionarnos, ya sean pues con ETF sobre oros o con CFDs, con barreras turbo sobre el oro, que nos permita, bueno, pues hacer una operativa más activa y por lo tanto que nos permita también pues con una mayor flexibilidad poder salirnos cuando así lo queramos conveniente. Vamos, yo creo que sí, que es cierto que el oro, a pesar de las caídas fuertes que tuvo, porque vimos que a muchos inversores empezaron a cerrar posiciones también en activos en los que tenían beneficios, como el caso del oro, ¿no? Para intentar cubrir sus carteras. Creo que es un activo que, bueno, pues nos ha dejado una figura interesante ahora a corto plazo, una especie de hombro cabeza hombro invertido. Estamos viendo una pequeña corrección en los últimos 4 días. No descartaría que pudiera haber algo de corrección adicional, pero sí que es cierto que parece que lo más probable es que sigamos viendo subidas, ¿no? Tenemos los máximos de agosto de 2011 en el entorno de los 1.875, y esa sería la primera referencia a vigilar, y luego ya veremos a ver si es capaz a futuro de superar esos niveles. Pero por hablar de manera técnica, ¿no? En cuanto a análisis gráfico, hemos visto también cómo en gráfico semanal, en gráfico de largo plazo, ha superado recientemente un canal alcista roto por la parte superior. Eso habitualmente también pues nos indica, ¿no? Que hay un interés grande a medio y largo plazo en el oro, y que por tanto pues que lo más probable es que ese interés pueda seguir continuando a futuro.
Así que sí que creo que es un activo en el que va a haber que fijarse de aquí en adelante, y a medida que se vayan saliendo datos macro peores de lo que de lo que inicialmente se pudiera esperar, o peores claramente, o de los datos anteriores que se estén publicando. Por ejemplo, esta semana vamos a tener varios datos macro importantes, como los PMI, que parece que van a ser realmente negativos, algunos otros. Pues estos datos macro, que cuando ya se vea el impacto real del coronavirus, pueden hacer que el oro pues se siga viendo beneficiado. Para terminar, antes hemos hablado de niveles de bolsa americana y demás, aunque cada vez el inversor español es más global, pero también sigue mirando el IBEX, ¿no? El mercado español. En el mercado español, ¿dónde estáis viendo niveles importantes que haya que controlar? Tenemos una resistencia que hemos intentado testar durante varias ocasiones en el entorno de los 1717,50. De hecho, el pasado martes, el 14 de abril, parecía, ¿no?, que durante la sesión superaba esos niveles, pero luego nos dejó una vela cerrando por debajo de ese nivel, con larga mecha superior, que nos indicaba que, bueno, pues que esa va a ser una zona de resistencia muy importante a tener en cuenta. Y luego por debajo tenemos el primer soporte en la zona del mínimo del miércoles día 15, que lo tenemos en el entorno de los 6.790, y luego tendríamos el soporte del día 16, el jueves pasado, en los 6.710. Si perdemos esos niveles, que yo creo que es probable que vayamos a testar, pues podría ser probable que viésemos más ventas. El siguiente objetivo lo tendríamos en los 6.430, y luego ya tendríamos los mínimos de marzo en los 5.820. Si perdiésemos esos 5.820, nos estaría dejando una figura de segundo impulso bajista, y eso nos podría llevar a fuertes caídas más abajo. Pues fíjate, mucha cautela, bueno, entre los... Hay que ir poco a poco, de momento. Sí. Hay que ir viendo niveles y hay que ir poco a poco, porque bueno, mientras suba el mercado americano, al final, digamos o no, yo creo que Europa, pues con un poquito más lento, pero tratará de hacer lo mismo, ¿no? Sí que es cierto que cuando empieza a caer el mercado americano, Europa va a caer mucho más. Claro. Es lo que ha ocurrido siempre. Bueno, pues lo iremos siguiendo. Fíjate esto con las posiciones bajistas todavía limitadas, que si no las tuviéramos, vete a saber si estuviéramos ya por debajo de esos niveles que has comentado, ¿no? Muy bien, Sergio, pues yo creo que queda muy clara la foto que estáis viendo ahora desde IG Markets. Yo la resumiría un poco en prudencia, que hay debilidad todavía, que hay sobrecompra y que ojo, que nunca nos hemos recuperado de un crash tan rápido, ¿no? O sea que... Efectivamente. Esa sería la idea. Así que nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu visión, y nada, lo iremos siguiendo y volveremos a hablar. Muchísimas gracias, Sergio. Magnífico, pues muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un saludo.